Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este lunes 10 de diciembre, marcándole el pulso y la salida, desde luego, ya a estos últimos días correspondiente a este año. Y por supuesto, desde ya el mejor de los deseos para que usted ya vaya contemplando las diferentes actividades que tiene que programarse para estas fiestas de fin de año y de Año Nuevo, y por supuesto también coloque a Dios en el centro de sus actividades para que todos sus metas y sus objetivos puedan cumplirse. Iniciamos la semana buscando profundizar un poco en cuanto al informe de coyuntura económica que recién dio FUSADES, con la cual también pretendemos medir los alcances de mejoría, así como también de retos que plantea esta investigación. Para hablar del tema me acompaña la licenciada Luz María Serpas de Portillo. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Gracias por acompañarnos, Luz María. Buenos días, Ernesto, y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. También me acompaña José Andrés Oliva, investigador también de este departamento siempre de FUSADES. Gracias por acompañarnos, José Andrés. Muy buenos días a todos. Estamos para servirles. Bueno, el informe diríamos que no arroja datos diferentes a los que ya hemos venido conociendo en el pasado, en el sentido que la economía continúa con bajo crecimiento, poca generación de empleos formales y un deterioro de los indicadores fiscales. Entré así de esa manera para poder de alguna manera tener más claro de que el estado de la economía como tal ha venido teniendo este tipo de movimientos en los últimos años. Sin embargo, el gobierno tiene otra tesis, y eso es bien importante plantearlo y combinarlo con nuestra conversación con nuestros invitados. Tiene otra tesis al sostener que El Salvador es ahora productivo y dinámico y se ampara en cifras de crecimiento económico que oscilan para el cierre de este año en un 2.6%. Vamos a aprovechar, hacer una, desde luego, referencia de ambos lados de cómo se ve la economía, de cómo se ve el país. Por esa razón también les invito a ustedes a que participen. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Recuerden, estamos a través de Megavisión Go también para que puedan compartir nuestra señal con todos ustedes más allá de nuestras fronteras. Luz María y también José Andrés, ustedes al presentar el informe enfatizaron que el nuevo gobierno a elegir debe reconciliarse con el sector privado para mejorar la economía. Ese fue un titular que encontré a la hora de conocer las diferentes interpretaciones que tuvo este informe. Me parece que es un buen punto de partida para poder adentrarnos en él. Sí, este aspecto es esencial en la economía y se trata de generar confianza, ¿verdad? Ocurre que en la encuesta dinámica empresarial que realiza FUSADES cada 3 meses, en realidad uno de los indicadores que se le da seguimiento es, por ejemplo, el clima de inversión. Y allí en diferentes momentos surgen las causas que están detrás de ese clima de inversión, que ya lo llevamos en terreno negativo por varios años. Entonces, entre las causas, pues, surge la incertidumbre, surge, lógicamente, la delincuencia, el tema de las políticas públicas apropiadas. Entonces, también hemos visto a lo largo del periodo una serie de desacuerdos entre gobierno y empresa privada. Y por lo tanto, consideramos que es esencial que se logren acuerdos básicos, acuerdos importantes como un punto de partida para que el crecimiento retome otra dinámica, que haya más inversión. Todos sabemos que la inversión requiere de certidumbre en las reglas de mediano o largo plazo. Un inversionista va a venir a establecerse a Salvador o va a aumentar su inversión productiva que ella posee siempre que se le garantice estabilidad, cierta estabilidad, confianza en las reglas del juego y que va a poder funcionar
con las reglas con las cuales ingresó al país o aumentó su inversión. Por eso consideramos que ese tipo de acuerdos es tan importante para lograr otra dinámica de crecimiento que permita también más inversión, pero además más generación de empleo, un aspecto esencial para la población. Usted habla mucho de lo esencial que es el poder establecer o restablecer esa buena relación. Significa que, y por eso yo utilicé el término un poco en referencia de que el informe no arroja, digamos, datos diferentes a los que ya veníamos o estábamos acostumbrados a conocer de estos informes, precisamente por esa mala relación que ha habido, José Andrés. Bueno, en el informe se retoman indicadores en base a encuestas, ¿no? Entonces, en las encuestas repetidamente se encuentra que desde el sector privado, cuando se le consulta a los empresarios cuál es el clima para tener una inversión, pues resulta que son más los que dicen que es desfavorable que los que son favorables, ¿verdad? Eso pues está relacionado mucho con la actividad. Si pensamos en sectores reales o en actividades empresariales del día a día, es posible que ahí se encuentren muchos retos, ¿verdad? Entonces, y uno de ellos es el establecer esa buena comunicación, esa buena armonía, ese buen entendimiento, y para nadie es un secreto que lo que ha habido en estos últimos años es como de alguna manera algo muy tenso, ¿no? Y también uno lo puede ver desde el punto de vista, por ejemplo, que todos tenemos que empujar la carreta hacia el mismo lado, pues, en el sentido de hacer un buen empuje para enfrentar los retos que están en las empresas día a día, ¿verdad? Eso puede significar grandes pasos para el país, pero si no hay esos vasos comunicantes o esos aspectos que hagan cercanía, no se pueden solucionar esos problemas que a veces se dan. ¿Se puede creer que de alguna manera se tiene un mejor escenario para este nuevo proceso de elección que vive el país? ¿O cuáles son las expectativas que pueden tener un sector tan importante como es el caso de ustedes, como Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Luz María? Sí, vemos muchos retos para un nuevo gobierno, ¿verdad? No importa el partido que fuera el que saliera ganando, electo. En realidad, el país tiene muchos desafíos que afrontar y en varios aspectos es bien importante el tipo de acuerdos que haya, tanto en el ámbito con el sector empresarial, pero también en el ámbito político, porque si vemos también del lado fiscal, el país tiene una serie de desafíos cuyas decisiones pasan por acuerdos en la Asamblea Legislativa, por proyectos de leyes que tienen que aprobarse. Entonces, se necesitan todo ese tipo de consensos. Por eso es bien importante que un nuevo gobierno esté abierto al diálogo, que esté con una mentalidad amplia de escuchar y de arribar a esos acuerdos que permitan, por ejemplo, aprobar el financiamiento de la deuda que tenemos en los años venideros, ¿verdad? Sabemos que en 2019 está el vencimiento de eurobonos por 800 millones y en los años siguientes hay otros vencimientos que van a requerir de una mayoría calificada. Entonces se necesita toda esa conversación, ese diálogo, ese entendimiento para que pueda generarse certidumbre sobre el pago de esos bonos que van a vencer. A ver, Luz María, la misma pregunta. Este informe entonces no arroja datos diferentes en cuanto al comportamiento que ha venido experimentando la economía. Hice ese énfasis no por pretender ser un ave de mal agüero esta mañana arrancando la semana, pero de alguna manera en el resumen que se nos presenta y entrando un poco, ya vamos a desde luego categorizar el informe, sostiene de que seguimos teniendo un lento crecimiento, ¿verdad? Un bajo crecimiento. O sea, las cifras y los indicadores me muestran de que realmente no avanzamos en esto, ¿eh? Así es, Ernesto. El Salvador ha tenido un crecimiento histórico en promedio de 2.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, el objetivo o la proyección oficiales que existen
andan por ahí, ¿verdad? 2.5% para este año. Sí, y la del 2.6 sostiene 2.6, el BCR. el Fondo Monetario dice 2.5. ¿Y eso es para alegrarnos, Luz María? La verdad es que no, ¿verdad? Ese crecimiento no está permitiendo generar los empleos que la población necesita. Porque con este ritmo de crecimiento que ha traído la economía, hasta agosto de 2018 se han generado 12.433 puestos nuevos de trabajo, de acuerdo a las estadísticas del Seguro Social. Hablamos de trabajo formal, la gente que está pues afiliada al Seguro Social. Y eso es positivo, pero es insuficiente, porque el país necesita por lo menos crear alrededor de 55.000 empleos nuevos cada año, formales, para que la población tenga opción a colocarse en un puesto de trabajo, a encontrar una salida. Entonces vemos que la población continúa o en la informalidad o muchos pues sin empleo. Y el objetivo del crecimiento es justamente que la población logre los beneficios para tener un mejor nivel de vida. Pero si vemos bajo creación de empleo, en realidad no estamos acorde a las necesidades de la población. La economía no produce lo que el país necesita. Esta gráfica nos explica mejor el fenómeno que... Sí. Sí, ahí lo que tenemos es la variación porcentual de los cotizantes al ISS. Y bueno, después del 2013 tuvo una variación interesante, ¿no? Llegó a casi 6%, pero después se ha mantenido estructuralmente ya por varios años alrededor del 1.5, un poquito menos. Entonces, si la economía en general crea valor agregado por 2.5, pero el número de trabajadores ronda 1%, 1.5%, pues nos habla de una economía que ya por largo tiempo no está reaccionando de una forma pues que quisiéramos ver, ¿verdad? De vigor, de crecimiento económico, de más creación de empleos. O sea, pónganse a pensar que desde el punto de vista de una familia, un incremento de algún salario, pues tiene efectos positivos. Pero cuando hay dos personas trabajando, ya el incremento del ingreso es mucho más sustancial, ¿verdad? O sea, el trabajador en la familia es realmente significativo, ¿verdad? Esta semana, José Andrés estuvo conmigo, esta semana pasada, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y hacíamos una evaluación desde la perspectiva oficial de las gestiones que se habían hecho. Y él hablaba que precisamente este gobierno, es decir, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ha generado más empleo que la mayoría de los gobiernos anteriores. Ese fue, por cierto, esa declaración que diera en este programa. ¿Realmente esto es valedero desde el punto de vista de estos indicadores o estas muestras que ustedes nos dan esta mañana? Pues los indicadores que hemos revisado lo que indican es que 2013 tuvo un poquito más, pero también... Número uno, no es suficiente, en el sentido de que... 2013, pero 2013 no fue este gobierno, o sea... Hay más personas entrando al mercado laboral de lo que se produce en empleo. Y además, cuando uno mira varios quinquenios y varias décadas, realmente, de alguna forma, la salida de la guerra fue un buen momento de creación de empleo también. Entonces, el punto es que tengamos más y mejores empleos y que el sector privado y el sector gubernamental puedan trabajar en esa dirección. Por eso el énfasis de que el nuevo gobierno debe de restablecer una mejor comunicación, una mejor relación con el sector privado. Esa es parte de lo que yo quería de alguna manera llegar. Sí, este punto es importante de nuevo para que haya más confianza hacia los inversionistas, que vengan a establecerse al país, que crean en que El Salvador ofrece condiciones favorables para desarrollar su idea de negocio o establecer acá su inversión o una nueva planta productiva, porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? La población necesita más empleos y la única manera de crearlos es con más inversión. ¿Qué factores han hecho? El estudio plantea de alguna manera la identificación de esos factores que han provocado ese distanciamiento o esas tensiones entre el gobierno y el sector privado. ¿Lo identifican este informe?
Ha sido a través de las encuestas que nosotros recogemos la información. ¿No hay confianza, por ejemplo, entre el sector privado y el gobierno, o el gobierno no logró establecer esa confianza con él? Fíjese que ha variado en diferentes periodos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de reformas fiscales, de reformas tributarias, claro que genera incertidumbre y cierta desconfianza entre el empresariado de que cómo va a ser ese cambio, esa reforma que se va a realizar, cuánto va a impactar. Igual otro tema que también es bastante, genera incertidumbre, son los temas relacionados con los cambios al salario mínimo, ¿verdad? Porque si bien es importante, es necesario reconocer la fuerza laboral, pero también es de pensar la condición en que están las empresas para incrementar ese costo. Así es que yo creo que hay una serie de temas y también han habido otro tipo de decisiones que no han sido muy transparentes, ¿verdad? No se sabe hacia dónde se está yendo en ciertos temas estratégicos, claves, y todo eso genera incertidumbre y muchas preguntas entre el empresariado de que hacia dónde se está conduciendo la política pública en el campo económico del país. Fíjese que a propósito en ese tema, hablaba con el secretario de Comunicaciones y él hacía referencia que de alguna manera en lo político el partido Arena no había sido como el mejor aliado para lograr de la asfixia o del resolver el problema de carácter fiscal. Decía Roberto Lorenzana, textualmente, por cierto, ahí está la cita: Arena asfixió fiscalmente al gobierno, lo bloqueó financieramente y limitó el tema de los subsidios y hubo problema de pago a los proveedores. Tratando la manera de identificar estos factores que han provocado esta tensión entre el gobierno y el sector privado, José. Ernesto, pongamos esto en perspectiva. Un país o la economía de un país requiere y necesita que tengamos finanzas públicas sólidas y sostenibles para que un gobierno, un nuevo gobierno, etcétera, pueda manejar de una mejor manera la cosa pública. Este problema del déficit es bien significativo en el sentido de que, por ejemplo, alrededor del 2009 tuvo una crisis importante internacional y el déficit llegó a 1.171 millones. Hemos pasado varios años, hemos pasado años con déficit de 900 millones y eso se traduce a más deuda. Cuando un país tiene una deuda alta como la que tiene El Salvador, pues eso en sí mismo es una fuente de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la deuda ya llega a 72% del PIB y, por ejemplo, tenemos un proyecto de presupuesto nuevo que piensa tener un presupuesto en 2019 que llega a 1.000 millones, es decir, una cifra cercana a la de la crisis. Entonces, en la situación de esa brecha entre ingresos y gastos que no se logra cerrar, que no se logra estabilizar, que el crecimiento tampoco es lo suficiente para abonar a esa situación, también desprende una situación de incertidumbre que nos mantiene en una situación tensa de buscar nuevo financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesita el país es pues, disminuir ese déficit fiscal. Eso le conviene mucho a un nuevo gobierno y, por supuesto, a todos los salvadoreños. Ahora, la ley de responsabilidad fiscal no ha sido... ¿Qué papel ha jugado en todo esto de acuerdo al estudio que ustedes hacen? Pues, de investigación. En 2016 se aprobó la ley de responsabilidad fiscal con el objeto de garantizar sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero la práctica, la reforma, tanto la propuesta como la que se aprobó, vemos nosotros que es un retroceso al propósito y espíritu que tenía la ley en sus inicios. Un principio, sí. Porque era un ajuste programado, en el sentido que se iba reduciendo este déficit fiscal, pero lo que hemos visto estableciendo es que políticas de austeridad, entiendo, en la ley regulando el gasto corriente. En la ley se evocaba una composición de tres aspectos, de ingresos, de gastos, y había también algo de reforma de pensiones, que se hizo, se logró. Fue positivo en el sentido de reducir la carga al Estado. Eso no significa que no se puedan hacer más cosas,
pero sí se logró esa reducción. Pero ahora vemos, por ejemplo, a 2018 el déficit fiscal se está llegando a 427%, el año pasado fue a 222%. O sea, es decir, esos tres factores, solo uno se cumplió, el tema de pensiones, los otros dos quedaron de alguna manera en el aire. Los ingresos han seguido aumentando, pero el punto es que el ajuste programado del déficit que se había pensado o se había plasmado en la ley, pues no se cumplió. La práctica nos ha ido llevando por otro sentido. O sea, en vez de disminuir el déficit fiscal, lo estamos aumentando hacia 1.000 millones en el 2019. María. Y quisiera tal vez señalar en el tema de la deuda. Ya este año probablemente nos vamos aproximando a un 72% de deuda con relación al Producto Interno Bruto. Esta es una deuda alta cuando la comparamos con otros países de similar nivel de desarrollo. Entonces, es bien importante estabilizar la deuda y disminuirla. Y para eso hay que bajar el déficit, porque de lo contrario la política fiscal no tiene margen de flexibilidad para actuar. Es importante tener presente que El Salvador es un país vulnerable a eventos como desastres naturales, ¿verdad? Están los terremotos, hay inundaciones, otros episodios en los cuales el gobierno debe de actuar inmediatamente. Y por eso es relevante tener esa flexibilidad para, por ejemplo, obtener un financiamiento de emergencia en caso que necesitara. Pero con un nivel de deuda alto eso es más difícil. Pero por otra parte, estamos en un contexto internacional de tasas de interés al alza. Y ya la erogación por intereses es bien alta dentro del presupuesto. Este año se va a aproximar a $900 millones y el próximo año quizás llegue a 1.000. Entonces, dentro del presupuesto es un gasto muy alto, porque inclusive, por ejemplo, este año va a ser más alta que el presupuesto de salud, por ejemplo. Entonces, no es posible, debemos de bajar esa deuda porque la inversión social en salud, educación, necesitamos mejorarla, ganancias de eficiencia, pero también aumentarla. Y si estamos pagando tanto en intereses de la deuda, eso le resta espacio. Entonces es bien importante que se hagan esos esfuerzos para disminuir el déficit y que la deuda tome una ruta de sostenibilidad. No es suficiente, Luz María, lo que se ha hecho, porque también sobre ese tema que lo conversábamos, y era de alguna manera contrastar los dos escenarios. Por eso tuvimos al secretario de Comunicaciones la semana pasada y ahora a ustedes para poder contrastar estos elementos. Decía él que las finanzas públicas estaban complejas y se han ordenado bastante. Faltan acuerdos para el presupuesto y también el tema del financiamiento, que es el tema que también al cual estamos haciendo referencia, ¿no? Sí, Ernesto, el 2017 fue un año donde se registró un impago, ¿verdad? El año 2018, pues tenemos financiamiento, se llegaron a acuerdos. Los acuerdos quizás son de poco alcance en el sentido de solo ver un año en particular, pero es importante ver los subsecuentes, ¿verdad? Y ver hacia el mediano plazo. Nosotros sí vemos con preocupación este ascenso en el déficit que estábamos observando, ¿verdad? Por ejemplo, el gasto corriente sin intereses, porque, bueno, si suben los intereses, sube el déficit también. Pero si quitamos los intereses y quitamos lo de pensiones, eso creció 11% este año y el año pasado había crecido 2%. Ese aumento en el gasto corriente hace que esa barra que están viendo los televidentes pase de 222 a 428. Cuando nosotros vemos lo que el déficit que es noviembre-diciembre nos lleva a un monto de déficit para este año que supera los 800 millones. Cuando año pasado había sido alrededor de 632. Entonces, un incremento en el déficit es una dirección contraria al ajuste, es una dirección contraria al espíritu de la Ley de Responsabilidad Fiscal, es un sentido contrario a poder pensar, como decía Luz María, a que el sector público pueda destinar más recursos hacia otras cosas y no a intereses, ¿verdad? Entonces, este aspecto es relevante y hay que tomarlo en cuenta para que esto vaya disminuyendo. De haber tenido una mejor relación gobierno-sector privado, a lo mejor las cosas hubiesen cambiado, José Andrés. ¿Sí?
Lo importante es que se llegue a mucho diálogo, es importante, y que se llegue a acuerdos que se cumplan y que ese sentido mande mensajes de confianza y credibilidad para continuar en ese proceso. Pero fíjate que en ese aspecto, cuando hemos abordado el tema, se dice de que diálogo siempre ha existido. Lo que no hay es avance en el diálogo, que son dos cosas distintas. Yo me puedo sentar a dialogar contigo, pero si no tengo acuerdos de la misma, no pasamos a nada. Acuerdos que se cumplan. Ajá. Eso es en simple. La ley de responsabilidad fiscal pudo haber sido un buen paso para ello. Sí, pudo haber sido un buen paso para ello. Porque si las proyecciones de cumplimiento fueron sobre la base de las pensiones, pero todavía nos quedamos difusos en los otros dos acuerdos fundamentales de esta ley, que era el tema de reducción de gastos y no recuerdo cuál fue el otro que tú mencionabas, que no recordabas, ¿no? Bueno, hay varios aspectos de la ley de responsabilidad fiscal, podemos mencionar un poco. Mejorar el gasto corriente, no recuerdo cuáles son los otros, ¿eh? El gasto corriente era una parte importante. Ahora en la reforma se va a enfocar a otra cosa, que es el gasto en consumo. O sea, la parte de transferencias e intereses ya no Mira, se van a tomar. Esta mañana el objetivo de tenerlos a ustedes acá es que nos den una mejor lectura de cómo estamos casi cerrando el año. Y estamos a las puertas de elegir un nuevo gobierno y cuando hablamos de que tenemos un problema de deuda que oscila casi el 72%, decía, de acuerdo al Producto Interno Bruto, predice esto, que el nuevo gobierno que se elija va a recibir un gobierno emproblemado, una economía muy emproblemada, ¿no? Sí, en la parte de finanzas públicas hay muchos desafíos, ciertamente, y uno es bajar ese nivel de deuda, es bien importante, porque ya decíamos, le resta flexibilidad a la actuación de la política fiscal. Pero ¿cómo la vamos a bajarlo, María? Hay una serie de medidas que se podrían adoptar, ¿verdad? Y justamente FUSADES recientemente presentó un plan con visión de largo plazo, de Progresando en el Nuevo Milenio, que realmente plantea un conjunto de medidas que de implementarse podrían permitir justamente bajar ese déficit y bajar la deuda. Hablemos de eso cuando regresemos, porque el propósito es, desde luego, clarificar y sobre todo poner en perspectiva cómo está la economía y qué es lo que viene para el nuevo gobierno. Y será precisamente conociendo esa propuesta que tiene FUSADES, se llama Progresando. Progresando en el Nuevo Milenio. En el Nuevo Milenio. Ideas para un plan de desarrollo. Vamos a conocerlo también más adelante. Voy a hacer la primera pausa comercial. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cómo impactan aquellos también otros factores externos en el lento crecimiento? Escucho decir de todos los especialistas que el factor también de la economía no es favorable cuando tenemos una situación social de violencia que impacta fuertemente. Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Y aprovecho también para invitarlos a que no se pierdan su programa en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a conversar desde luego sobre aspectos que tienen que ver con las fiestas navideñas. El uso de pólvora, hay campañas muy interesantes que están ahí y sobre todo también para evitar accidentes de tránsito. Este fin de semana también fuimos blanco de tragedias tremendas como la que lamentablemente sucedió en la que un niño perdió la vida de 8 años en el sector de Ciudad Delgado. Es una fotografía que definitivamente no se la deseo a nadie. Bueno, a nadie se le desea, ¿no? Al ver esos cuadros de tragedia que pasan a veces por muchas situaciones, sin pretender hacer juzgamiento a priori, pero a veces el descuido a la hora de conducir en varios aspectos pues trae como consecuencia eso. Así es que no se pierdan en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de esos temas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti con ayuda mutua y honestidad. Hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Continuamos conversando con Luz María Serpas de Portillo, del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, también con José Andrés Oliva. A ver, José Andrés, te habías quedado con un punto ahí sobre el tema de la ley de responsabilidad fiscal, me decías. Sí, Ernesto, usted me preguntaba con respecto al lado del gasto, ¿verdad? Y bueno, la regla anterior, la regla que se aprobó decía que el gasto corriente tenía que llegar a 18.5% del PIB en el año 2019. Como, bueno, el gasto corriente, cuando se aprobó la ley, rondaba un poquito más de 19%. La idea es que el gasto corriente creciera menos que lo que crece el PIB nominal, para que a medida que el PIB nominal crezca y este vaya disminuyendo, nos vayamos acercando a la meta, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. Lo que aconteció fue que el gasto corriente, en vez de crecer abajo del PIB nominal, creció, por ejemplo, a octubre de 2018, 12.7%, en el sentido que la ley original establecía. Entonces, esa parte de la ley, y es una parte importante de la ley, se está incumpliendo. Ok, traducido eso un poco digamos, al carácter entendible, es que el gasto que se proyectaba mejorar, el gasto corriente, el gasto que tiene el gobierno, ¿no? Sí. No se logró. No se logró, no se logró. Traducido ya al punto Lo que crece porcentualmente ese gasto es mayor que lo que crece la economía. La ley no, y ahí está la disparidad. Es decir, yo gasto más de lo que va creciendo la economía. La ley no está, la ley también, como está reformada, no está diciendo que crezcan como crece el PIB nominal, sino que crezcan menos que el PIB nominal para irlo disminuyendo. Ok, interesante. Voy a correr un poco en el tiempo. Los candidatos presidenciales se abocaron a un conversatorio que desarrolló FUSADES. ¿Cuál fue la impresión que tuvieron ustedes de los diferentes ángulos que ellos trataron a partir de los cuestionamientos en materia económica, en materia social, que se hacían en este evento? José Andrés. Bueno, fue muy interesante escucharlos porque es muy importante para la población y la ciudadanía observar de cerca sus planteamientos, ¿verdad? Mucho énfasis se hizo, por ejemplo, del lado de podemos realmente crear 55,000 trabajadores al año, un poco más, y algunos de los elementos que se abordaron fueron en ese sentido, de que se está haciendo un análisis por sectores, etcétera. Para crear empleo. Y eso es cierto para ustedes, creo que como técnicos, como especialistas, eso es lo que el no país se les puede, un político lo puede decir abiertamente. Uno no tiene la bola de cristal. Sí. Pero eso es lo que necesitamos. Pero ustedes son técnicos, son especialistas. ¿Es real esto de crear 300,000 empleos? Es importante ponerse una meta amplia y hay que trabajar en ese sentido. Hay que ser optimistas. Y ahí sí yo creo. A mí me encantaría que eso fuera cierto, ¿no, Luz María? A mí me gustaría que fuera cierto que se crearan 300,000 empleos. Así no tendríamos esta caravana de salvadoreños que viajaron, que se están yendo para Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿verdad? Para eso se necesita, de nuevo, la confianza y más inversión, para que sí haya más generación de empleo, que es lo que la población necesita para mejorar su calidad de vida. Si escuchamos con atención, pues, las diferentes comentarios, propuestas que tienen pues todos los candidatos, ¿verdad? Y se formularon una serie de preguntas de temas económicos, sociales, institucionales, seguridad ciudadana, y el objetivo es justamente escuchar, ¿verdad? Que la población tenga esa opción de escuchar en diferentes foros, ¿verdad? Porque entiendo también están yendo a otros foros a presentar sus propuestas, para que realmente se tome una decisión el día de las elecciones con la debida información, ¿verdad? Que el voto que vayamos a dar sea informado, en el sentido que estemos decidiendo por la opción, pero con conocimiento de las propuestas que ha presentado los diferentes candidatos. Tengo acá en el resumen que ustedes facilitan que necesita el país
¿Qué necesita el país? Se hace la pregunta, se plantea la pregunta, ¿qué necesita el país para corregir el rumbo? Crear confianza en el clima de negocios e invertir fuertemente para incorporarse a la cuarta revolución industrial. Usted decía, Luz María, que el nuevo gobierno va a encontrar una economía bastante difícil, un país bastante emproblemado, sobre todo cuando el 72% de deuda que tiene con relación al PIB es crítico para poder de alguna manera creer que va a tener movilidad a la hora de poder establecer cualquier proyecto de carácter social, especialmente en cuanto a la facilitación de inversiones y eso que puede generar. El gobierno no genera inversión, lo que sí facilita un clima de inversión, ¿no? Sí, así es. Y también es de considerar qué está ocurriendo en el entorno. Y justamente en el mundo hay una serie de cambios que están ocurriendo a una gran velocidad, cambio tecnológico, que está afectando las diferentes disciplinas y el día a día, ¿verdad? Y ya nos está llegando a nosotros a partir de la digitalización, la robotización y una serie de cambios en todas las disciplinas. Y justamente FUSADES preparó esta propuesta de Progresando en el Nuevo Milenio, elementos para un plan de desarrollo, que el informe final fue presentado en noviembre, que tiene una serie de propuestas con visión de futuro para que el país avance en su nivel de desarrollo, considerando todos estos cambios del entorno, ¿verdad? Que requieren realmente, por ejemplo, nuevas habilidades para los trabajadores, que son más alto el requerimiento de habilidades, de competencias, justamente porque hay cambios importantes en los procesos productivos. Y lo que se está diciendo en el entorno, ya se está viendo, en otros países hay desplazamiento de mano de obra. Entonces, las personas tienen que prepararse, los niños tienen que recibir otro tipo de educación para poder sacarle ventaja a ese cambio tecnológico que se está conociendo como la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Es un cambio bien fuerte y no es que lo veamos lejos, ya está ocurriendo. Y decíamos que en esa propuesta, FUSADES plantea un conjunto realmente de propuestas para las diferentes áreas, ¿verdad? Tanto área social, salud, educación, seguridad ciudadana, aspectos institucionales, pero también la inserción con el mundo, crecimiento económico, saneamiento macroeconómico, que esencialmente las finanzas públicas, e infraestructura. Que esto está relacionado con el plan que hablábamos, ¿no? Sí, le decía que en la parte de saneamiento macroeconómico... Progresando en el nuevo milenio, elementos, ¿no?, para un nuevo desarrollo, para un plan de desarrollo, se incorporaron una serie de propuestas, por ejemplo, para lograr eficiencia en el gasto público a través de las compras que realiza el Estado de bienes y servicios, utilizando, por ejemplo, el mecanismo de subasta inversa, que en realidad consiste en que los oferentes compiten con el precio, pero para bajarlo. Y así el Estado puede comprar bienes y servicios a un precio más conveniente. También compras conjuntas, que sería de integrar la oferta de bienes, la demanda de bienes homogéneos, perdón, y de esa manera también obtener más eficiencia en ese gasto. Pero también del lado de los ingresos, ¿verdad? Aprovechando la era de la digitalización, el tema de la factura digital, que ya se ha estado hablando a nivel de gobierno, pero no se implementa. Creemos que requiere una preparación, pero sería bien importante para mejorar los ingresos tributarios. Y de esa manera, pues, lograr mayor eficiencia en las finanzas públicas, ¿verdad? A ver, va a ser bien difícil para un gobierno arrancar este 2019, porque el gobierno, desde luego, se elige en febrero y toma las riendas en junio. O sea, me refiero en el sentido de que cómo va a encontrar el país teniendo como referente estos datos, Luz María. Sí, bueno, lo que se ha visto es que el año que hay cambio de administración en el Ejecutivo siempre pues toma un tiempito el acomodarse, el retomar las instituciones para ir estableciendo el plan de trabajo que llevan los funcionarios públicos. Ahora tenemos un país con muchos desafíos
pero sobre los que hay que actuar, porque, por ejemplo, el vencimiento de deuda, esos eurobonos vencen en diciembre. Son 800 millones que el país tiene que pagar, porque es deuda que se emitió hace años atrás y hay que tomar decisiones, y muchas decisiones en el Ejecutivo, porque es sobre la marcha, ¿verdad? Va a depender mucho del liderazgo que tengan, por supuesto, quienes manejen los fondos públicos. Una buena ruta de vuelo que pueden tener el nuevo gobierno es precisamente este informe o esta propuesta Progresando en el Nuevo Milenio, ¿no? Que contiene estos elementos que ligeramente hemos abordado y que tienen que ver en fases de análisis como el crecimiento en un mundo complejo, creo que así lo titulan, institucionalidad, que creo que es bueno tener una base institucional sólida, no cambiante, ¿verdad? Una ciudadanía con salud y educación, financiamiento e infraestructura para el desarrollo, presentación y entrega del documento que fue parte de la programación que tenía FUSADES. Cierro con esta pregunta porque el tiempo se nos fue. A ver, ¿qué expectativa tienen ustedes con relación al plan de gobierno que presentan los diputados? Entiendo que Nuevas Ideas todavía no lo ha hecho oficial, el FMLN sí, Arena creo que tampoco lo tiene, creo que ha sido bien difuso en este aspecto como lo ha venido presentando. ¿El plan de gobierno, ¿no? Para nuevo, sí, los planes que presentan los candidatos. Bueno, yo esperaría, Ernesto, que cuando esos planes tengan más detalle o estén más acceso al público, poderlo revisar con detenimiento y poder opinar más al respecto. Pues, sí, ya con conocimiento real de lo que significa, porque solo al FMLN se lo he visto a manera de texto, ¿no? A manera de propuesta. Lo que esperaríamos también es que se consignen una serie de medidas, de acciones para afrontar los desafíos que el país tiene, especialmente aquellos que tienen que ver con la población en el ámbito social, ¿verdad? Para ir solventando las diferentes dificultades que está atravesando la gente. Entonces, esa es la expectativa que tenemos. Por eso FUSADES ha formulado esta propuesta y en noviembre se les entregó ese documento a los candidatos a la presidencia de la República para que lo puedan considerar en sus propuestas de plan de desarrollo que van a presentar, me imagino, ya en los próximos días. Claro, sin inversión no hay nuevos empleos. Esa es una de la titularidad también que el informe plantea y dice que el tercer trimestre la percepción del clima sigue siendo bastante negativa, ¿no? Sí. El tercer trimestre la incertidumbre política pasó a ocupar el primer lugar, mientras que la inseguridad cayó al segundo lugar. Hablando de inseguridad, el experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa, me acompaña en la segunda parte para conocer un poco también el ámbito por el cual cierra el país este ciclo y las perspectivas que tenemos de cara a lo que viene por delante. Luz María, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, ha sido un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias también a ti, José Andrés. Yo te agradezco mucho a ti, Ernesto, y agradezco a los amables televidentes que nos brindaron su atención. Claro, era necesario poner en perspectiva, a pocos días de culminar el 2018, este informe, que más allá de poderlo expresar, el mejor de los deseos es que las cosas cambien, ¿verdad? Así es. Y que esa propuesta que hacen todos los candidatos, porque ese es el discurso político electoral de crear empleo, pues que se cumplan, ¿no? Que se cumplan. La verdad que en este país necesitamos empleo y que se arreglen las cosas. Me voy a la pausa y regreso para hacer un análisis también del cierre del ciclo de seguridad y también qué nos espera o qué esperamos de los candidatos presidenciales. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y en continuidad al primer tema que teníamos con el representante de FUSADES y que tiene que ver con el estado de la economía, el estado de la inversión, la generación de empleo y aquellos factores que de alguna manera impactan en esta. Hoy vamos a hablar de otro factor que sin duda alguna el mismo informe lo plantea. Decía FUSADES en uno de sus componentes del informe último de coyuntura económica que la incertidumbre política pasó a ocupar el primer lugar, mientras que la inseguridad cayó al segundo lugar. Es decir, la inseguridad ha venido siendo el primer énfasis de impacto negativo en el tema de crecimiento económico. Hoy acá Ricardo Sosa nos acompaña, él es experto en temas de seguridad. Ricardo, te agradezco mucho que nos acompañes en esta segunda parte del programa. Buenos días, Ernesto, buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes de Grupo Megavisión. Dios les bendiga y a la orden. Ricardo, ¿cuál es tu expectativa con relación a este tema que ha sido incidente históricamente hablando y ahora que nos avecina un proceso de elección presidencial y que desde luego será muy determinante el tema del cual tú conoces muy bien? Yo creo que llegamos nuevamente a una campaña presidencial en la cual, en mi opinión, el principal problema de la población que nos está haciendo el favor de sintonizarnos a través de esta cadena televisiva es la inseguridad, el crimen y el robo. Y de eso no hay duda. Creo que pues cada quien presentará sus informes y sus estudios de acuerdo a sus intereses, pero la gente que nos está sintonizando tiene la verdad y las diferentes encuestas de opinión durante los últimos 10 años ubican el tema de la inseguridad como el principal problema de los salvadoreños y la principal demanda a los partidos políticos y a los candidatos presidenciales. Creo que el tema de la inseguridad va vinculado estrechamente con el desarrollo y eso no hay duda. Sin condiciones de seguridad es imposible garantizar el desarrollo sostenible del país. Y viceversa, ¿cómo planteas un desarrollo, un crecimiento económico cuando no tienes las condiciones de seguridad? Por lo tanto, este tema, lo que ha sucedido, Ernesto, en mi opinión, es que está bastante invisibilizado en la presente campaña presidencial. Los candidatos a la presidencia han evitado a toda costa hablar de las pandillas. Y eso no es correcto, no es válido, no es ético, no es moral. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen que verse obligados a hablar de este tema? Bueno, porque es el principal, las pandillas y el crimen organizado son los principales generadores de violencia en El Salvador y son las principales estructuras criminales que tienen sumergido en crimen, inseguridad y robo al país. Y lo que tenemos hasta este momento es que solo 2 candidatos han presentado 2 plataformas completas. Y dentro de estas plataformas hay esbozos. ¿De quién me estás hablando? ¿Del partido FMLN? Del FMLN y de la Alianza por un Nuevo País. Son los únicos 2 institutos políticos que han presentado. Claras sobre esto, pero un informe... Hay una plataforma en términos generales. Al Nuevo País yo no le he visto todavía presentar el plan, ¿no? Como el FMLN, ¿o ya lo presentó? No, yo sí lo he podido revisar ambos planes. En lo económico, en materia de seguridad. En materia de seguridad y una propuesta completa de su plataforma de 2019-2024. Los otros 2 competidores inscritos, el partido Gana y Vamos, no han presentado ni plataforma como instituto político, mucho menos un plan de seguridad. Y es importante tenerla para poderlo, como hablábamos anteriormente con los representantes de FUSADES, para poder dar una mayor precisión de qué es lo que podrían ellos estar ofreciendo, ¿no? Por supuesto, porque digamos en esta mañana yo puedo hacer un comentario, brindar una opinión con base a las 2 plataformas de los institutos partidos, de los 2 que ya presentaron. Pero en el caso de Gana y de Vamos, solo hemos escuchado algunos conceptos en algunos foros que se han presentado, principalmente el candidato por el partido Gana, que ha tenido muy pocas apariciones. Pero en el caso del partido Vamos, tanto el candidato a la presidencia como vicepresidencia han asistido a todas las invitaciones. Entonces, sí tenemos algunos elementos en los cuales uno puede generar alguna opinión. Pero en cuanto a las 2 plataformas presentadas, lo que estamos encontrando, Ernesto, son esbozos.
son algunas ideas de cómo pretenden ellos tocar algunos aspectos de la inseguridad, pero no encontramos, por lo menos desde mi punto de vista, no hay un plan articulado sobre cuál va a ser la política de seguridad que en caso de que los salvadoreños les favorezcan con el voto, van a implementar. Por otra parte, este plan la política debe de contener un plan, debe de contener estrategias, debe de contener cuáles son los indicadores, los medidores de impacto, de cuantitativos y cualitativos, porque de lo contrario podemos llegar a una dinámica en la cual ofrecen una serie de ideas, de propuestas, de ideas creativas, pero no tienes la claridad qué es lo que te están ofreciendo. Y en este tema, Ricardo, siendo muy prácticos, y hago énfasis del término porque contigo hemos abordado anteriormente mucho este tema conjunto con otros, no hay nada que inventar o hay mucho que inventar en esto. ¿Qué es lo que el país necesita para resolver el problema? Bueno, o mejor dicho, ¿qué es lo que necesita el nuevo gobierno para resolver este problema? Yo creo que no hay una receta, Ernesto. Esto no es... o sea, una receta tan inmediata. Tan inmediata. Decir, pero tiene que haber una solución. Por supuesto que hay premisas, hay premisas técnicas académicas, científicas, que creo que han estado invisibilizados desde el previo al conflicto armado y posterior al conflicto armado. Tú hablas de recuperar el territorio y atender la primera infancia como un elemento prioritario en esto. Son de los elementos principales que deberían de considerar los candidatos a la presidencia es esta recuperación del territorio. Y en este sentido, el candidato del FMLN, el ingeniero Hugo Martínez, ha sido claro, contundente, categórico en la necesidad de recuperar el territorio y ha argumentado cuáles son sus líneas estratégicas en cuanto a lo que él considera la recuperación del territorio. Desde mi punto de vista, yo hablo de una recuperación de territorio brindando una transformación social al país, una transformación en las comunidades, en los cantones, en los caseríos, en las colonias, en los barrios, que previo a la guerra civil ya estaban abandonados. Hay que comprender que históricamente el Estado salvadoreño abandonó el territorio no durante la guerra, previo a la guerra y en el siglo antepasado, el Estado salvadoreño ya no tenía presencia y luego de la firma de los acuerdos de paz, el Estado jamás regresó y si ha regresado, ha llegado con algunas instituciones momentáneamente y se ha retirado sin establecer la presencia del Estado. Cuando hablamos de la presencia del Estado, hablamos de hacer una competencia y hay una lucha entre el poder coercitivo del Estado y el poder criminal de estas estructuras. Hay una competencia, hay una lucha por recuperar el territorio de parte del Estado y de parte de las estructuras de mantener su mini Estado paralelo que han construido a lo largo de todos estos años. Cuando hablamos de la presencia del Estado, lo que trato de exponer es que tienes que robar y tienes que sacar del imaginario colectivo de la población, de la juventud, de los niños y de los adolescentes que la pandilla es el camino, que la pandilla es el estilo de vida que se nos ha presentado a gran parte de la sociedad como la única o una posibilidad real de transformar nuestras condiciones en este país, en nuestro amado país. Así que la recuperación del territorio pasa no solo por la presencia de las instituciones del Estado, sino también por atender el componente criminológico. Estas personas que están delinquiendo viven en las comunidades y tienes que atender este componente de la mente criminal. Muchos de ellos, de estas personas que están dirigiendo estas estructuras, de acuerdo a la criminología, tienen una condición de irrecuperables. Y tienes que enfrentar, de nada te va a servir embellecer una colonia, un barrio, un cantón, un caserío, hacer una inversión social inédita cuando vas a tener estos componentes dentro de la comunidad. Tienes que atenderlo de una manera integral y ahí es donde también el componente del combate y represión no lo puedes obviar. Ricardo, corriendo en el tiempo, ¿qué piensas de esta discusión que hay en la Asamblea Legislativa para eliminar el tema del impuesto
a la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, el CES. ¿Es correcto esto o es una medida de carácter populista como en algún momento el gobierno la ha calificado, viniendo del candidato del partido Alianza por un Nuevo País? Quisiera que habláramos un poco y también del candidato del partido Gana, Nayib Bukele. Quiero que hablemos de estos dos aspectos, así como también tú escribiste un artículo en la revista Factum, los desaparecidos que no importan al Estado salvadoreño. ¿Qué está pasando? Porque mientras acá, la semana pasada, el ministro de la Seguridad y también el director de la Policía Nacional Civil nos decía de que uno de los grandes aspectos positivos que tiene al cierre del año es que se ha bajado el número de homicidios, va en contraste a lo que la Fiscalía en su momento en un informe también planteaba, de que hay un crecimiento en el número de personas desaparecidas. Incluso hablaba de una cifra de 3.221 salvadoreños que han desaparecido en este año. Oficialmente hay una versión que dice sí, desaparecen porque no reportan cuando han desaparecido por cualquier motivo, ¿no? Y luego se reencuentran estas personas y no se reportan. Quisiera que habláramos de esos dos aspectos cuando volvamos. A usted que nos sintoniza, gracias por estar con nosotros. Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Corremos en el tiempo, Ricardo, para resumir aspectos elementales que nos ayuden a comprender mejor el cierre del año y los factores de crecimiento económico y el impacto de factores que han tenido de alguna manera negatividad en el mismo. Hablábamos del tema de la inseguridad como uno de ellos. ¿Qué piensas tú de este debate legislativo para la eliminación de esta contribución especial para la seguridad? ¿Es válido desde tu criterio o es una medida de carácter populista como la califica el gobierno a lo que ha hecho Nayib Bukele y también Carlos Callejas? Yo creo que este tema de la contribución debe de meditarse y reflexionarse principalmente con criterio técnico financiero, porque no puedes a estas alturas del país generar una incertidumbre en las finanzas que ya tiene un déficit muy marcado que ha sido abordado ampliamente en este foro. Pero de alguien que está fuera de la estructura del Ejecutivo, entendería yo que no tiene la mayor cantidad de información para poder hacer una propuesta de este tipo. Pero al final lo importante es que la decisión está en los 84 diputados y diputadas del país. Serán ellos los que van a tomar la decisión. ¿Tú lo ves correcto o no ves correcto? Yo creo que más que correcto no es conveniente, porque esos fondos están ya en el presupuesto 2019. Y son fondos importantes que han permitido al país avanzar. ¿En el presupuesto de anteproyecto me refiero o la proyección? La contribución en la contribución especial están considerados para que las proyecciones de presupuesto hagan sus inversiones. Sí, además, están considerados principalmente en los bonos. El bono de los señores de la policía, Fuerza Armada, centros penales, personal administrativo, que va a ser incorporado ya en este último trimestre, es superior a los 52 millones de dólares. Por lo tanto, el país está en una situación financiera muy delicada que necesita de la contribución de estos recursos. Por otra parte, tenemos también que el plan El Salvador Seguro, a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, estableció un proyecto inicial para 10 años. Y estos 10 años necesitan un componente financiero para el sostenimiento de cada uno de estos componentes del plan. Mi sugerencia, mi respetuosa opinión es que se desarrollen los estudios técnicos financieros para poder medir las implicaciones, las repercusiones
que pueda tener una medida de esta. A mí no me preocupa que tomen la decisión de eliminarlo, me preocupan las consecuencias de eliminar este recurso a partir del 1 de enero como está el proyecto de decreto. Creo que lo que debe de privar son la mesura y en las comisiones respectivas que pueda analizarse este proyecto cuando solo tiene ya 2 sesiones plenarias también, Ernesto. Creo que esto también debe llamar a la reflexión, que no creo que existe el suficiente tiempo para que los señores diputados y diputadas ingresen a una discusión de este tema cuando tienen la elección del fiscal general de la República como un elemento primordial e indispensable para la seguridad del país. El tema de la elección del fiscal, situándonos ahí en la Asamblea Legislativa, es también, digamos, como indispensable para poder tener claridad de lo que podemos hacer iniciando el año. Bueno, yo creo que hasta este momento el trabajo de la subcomisión está terminado, ha finalizado, hay un reporte extenso, están todas las entrevistas, los audios, las transcripciones de las 32 entrevistas, y lo que en este momento corresponde es donde realmente se toman las decisiones, en la comisión política. La comisión política tiene ahora el gran compromiso de lograr un acuerdo político con todos los institutos políticos ahí representados y bajar el acuerdo al pleno para que sean los 84 diputados y diputadas quienes tomen la decisión, espero yo, dentro del tiempo y a más tardar el 20 de diciembre. Pero esto no quiere decir que no puede existir una convocatoria por medio de la comisión política entre el 21 de diciembre y el 4 de enero. Es suficiente que la comisión política tome el acuerdo para que la junta directiva convoque a una asamblea extraordinaria y puedan tomar la decisión. Entonces creo que todavía estamos, aunque contra el tiempo, dentro del tiempo para lo que usualmente se genera en la Asamblea Legislativa. Ok, los desaparecidos que no importan al Estado. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿A qué te refieres tú que cuando haces énfasis en el titular de este artículo que recién escribiste en la revista Factum, que no importan al Estado los desaparecidos? No, esto es una realidad innegable, Ernesto. Lo que sucede es que el fenómeno de los desaparecidos como tipología criminal no es un fenómeno nuevo, no es del 2018 ni del 2017. Esto hay suficiente data estadística desde el 2011, pero no quiere decir que en el 2010 o en el 2009 no existían los privados de libertad como es el delito, conocidos como desaparecidos. Y estamos hablando de desapariciones forzadas o involuntarias, como es conocido en el ámbito técnico académico, y a lo que me refiero son en el contexto del crimen organizado y las pandillas. Aquí no estamos hablando de desapariciones del conflicto armado. Algunos registros indican que durante la pasada guerra de El Salvador desaparecieron entre 7,000 y 8,000 personas. Del 2011 al 30 de noviembre del 2018 han desaparecido más de 15,000 personas en El Salvador. En este momento, si revisamos las estadísticas de la policía, los desaparecidos son 7.4 diarios para el mes de octubre del 2018. Cuando reviso las estadísticas de la Fiscalía General de la República, suben a 10 o 11 diarios. Y cuando revisamos los estudios en el Instituto de Medicina Legal, ahí no hay denuncias, sino que hay avisos. Una persona llega a Medicina Legal como la última opción de encontrar, aunque sea el cuerpo de la persona que ha desaparecido. Esto lo que nos lleva es a que para los datos, para los registros de la Fiscalía General de la República, al 21 de noviembre
existían 3.221 personas desaparecidas reportadas en sede fiscal y en sede policial hasta el 31 de octubre son 2.224. Estas son las cifras que están en los registros y que existen y que se pueden documentar. Cuando vamos al Instituto de Medicina Legal, existen otra serie de avisos en los cuales muchas de estas personas, hombres y mujeres, no están en ninguno de los otros dos registros. Cuando hablo de la indiferencia del Estado, me refiero a que al revisar cuáles son las personas que están desapareciendo, son las personas de la clase trabajadora, personas humildes, personas de los estratos más bajos en El Salvador. Y esto a mí me lleva a formular una posible hipótesis que el problema de los desaparecidos va a ser atendido en El Salvador hasta que desaparezca alguien rimbombante, alguien de la clase alta, un político, una personalidad, un representante de los medios de comunicación, como lo fue con la violencia feminicida. Si aquí durante los últimos 11 años han asesinado a una mujer cada día. ¿Y cuál fue la diferencia? Fue el mes de abril del 2018 cuando asesinan a la periodista de la prensa gráfica. Desde entonces se marcó un antes y un después en la política y en la persecución de la violencia feminicida. Eso es lo que estamos esperando para atender a los desaparecidos. A eso me refiero, que el Estado salvadoreño, conformado por las instituciones de los 3 órganos del Estado, los municipios y la población, no hemos activado la mayor disponibilidad para atender y disponer de la voluntad política para atender a las víctimas. Estas víctimas, Ernesto, la están pasando mal y son personas que no se van para Estados Unidos, son personas que están desapareciendo y que su ruta natural es ser asesinadas y enterradas en cualquiera de los 20.721 kilómetros cuadrados de El Salvador. A ver, Ricardo, ahí hay un elemento que lo vamos a seguir abordando a lo largo de los próximos días, que sin duda alguna va a salir el tema más en campaña política. Y es, entonces, ¿qué pasa con aquellas estadísticas donde los casos que se reportan no se aclaran después cuando estos son, digamos, desapariciones temporales? Por ejemplo, alguien que se va para Estados Unidos, que eso es lo que me decía el director de la Policía Nacional Civil, ¿no? Las personas que aparecen cuando tienen reporte de desaparecidos o privados de libertad no superan el 20% del total. Ok. Entonces ahí hay un dato, entre el 15 y el 20% aparecen. Ojalá tengamos la oportunidad de debatir con los candidatos presidenciales estos temas, ¿eh? Y digo ojalá porque los estamos todavía esperando para debatirlos de una manera en la que nos concentremos a conocer concretamente cómo piensan resolver el problema de la inseguridad en el país. Tienen que venir, por ejemplo, Megavisión con sus diferentes plataformas y programas ha sido una de las plataformas donde más se han resistido a presentarse. Claro. Y el problema no es Ernesto López, no es Megavisión, no es Pulso Ciudadano, es que la gente necesita respuestas claras y contundentes al principal problema de los salvadoreños. Muy de acuerdo, te agradezco mucho por el énfasis de eso. Ricardo, gracias por habernos acompañado, muy pendientes de verte más adelante discutiendo estos temas. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.